de este Josué joven, valiente. Está acá en la Biblia, esta historia. Todos sabemos el relato bíblico de Josué. Un llamado del Señor, no hace mucho tiempo predicaba a mi yerno, pero qué bueno es poder recordar a aquellos que somos llamados por el Señor. Cada uno de nosotros somos llamados para servir a Dios. Él es el que nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de nuestra madre ya el Señor nos eligió. Y fíjense que estamos aquí en el Antiguo Testamento, habla la palabra del pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios. Una pequeña nación entre muchas naciones. Sin embargo, Dios eligió a ese pueblo para que le sirva y para que le siga. Y después de los relatos de la vida de Moisés y del pueblo que salió allá de cautiverio, de vivir tantos años en Egipto, Dios a través de los profetas iba hablando de todo lo que Dios iba a hacer con ese pueblo que había escogido, que les iba a dar una tierra prometida. Pero había un camino que andar. Parte lo hizo Moisés guiando a ese pueblo, millones de personas. Dios obrando con todo poder y toda misericordia, guiando a ese pueblo. Primero saliendo de Egipto, recuerden, la salida del pueblo de Israel de esa nación pagana, de Egipto, y después caminar por el desierto. Y después llegó el tiempo de que Moisés, el Señor le había dicho que iba a ver la tierra prometida, pero él no iba a entrar, no iba a entrar. Lo iban a hacer otros. Pero vemos que Moisés subió ahí a la montaña y pudo ver la tierra prometida con sus ojos. Pero Dios es fiel a su promesa y le dijo, sus ojos iba a ver la tierra prometida, pero él no iba a entrar. Ya iba a levantar otro para que guiara a su pueblo. Así que aquí está Josué. Aquí está el llamado de Josué en el capítulo 1. Yo les voy a leer un poquito rapidito para no detenernos mucho en la lectura, porque creo que todos conocemos la historia, pero hay 2 o 3 puntos muy interesantes, muy importantes, y viendo en la época que estamos viviendo, a la altura del año que estamos viviendo. El calendario funciona para nosotros, para los humanos. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya. No tiene calendario el Señor. Dios es Dios. Nuestras tradiciones, nuestras cosas, ponemos festividades, pero qué importante es poder leer la palabra y saber que Dios siempre habla a su pueblo, habla a sus hijos. Y aquí está tratando con Josué, capítulo 1. El capítulo 1, les voy a leer rapidito, dice, capítulo 1, verso 1, dice, aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate
y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Hasta ahí nomás. Así que ahí está el llamado a Josué, servidor de Moisés. Ahí estaba con Moisés, caminando en el desierto, tratando de conocer a Jehová Dios y sirviendo a Moisés, siervo del Señor. Un joven fiel que su vida estaba en los planes del Señor para este llamado tan especial. Nada menos que llevar millones de personas el cruce del río Jordán. Millones de personas pasaron el Mar Rojo. Moisés, guiado por el Señor, guiaba a ese pueblo. Así que iba todo bien. Dios se manifestaba, se revelaba, y el pueblo veía el poder de Dios y cómo Dios los cubría, los ayudaba a caminar por el desierto. Y ahora hay un llamado para este joven Josué, que tenía que hacer lo que había hecho Moisés, pero ahora ya tenía que pasar el río Jordán. Había que prepararse para ese paso. Toda una nueva experiencia. Sabiendo que del otro lado estaba la tierra prometida, pero en la tierra prometida había enemigos del pueblo de Israel. Había enemigos del pueblo de Dios. Entonces Dios iba guiando. Dios habla a la iglesia, nos guía. Estemos atentos a lo que el Señor habla a nuestras vidas. En el capítulo 3 de Josué, el capítulo 3, verso 1, dice, hasta el verso 5, dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel. Partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Una preparación. No había que pasar de cualquier manera. El Señor estaba hablando cómo se tenía que hacer. De la misma manera que pasaron el Mar Rojo, de la misma manera tenía que hacerlo en obediencia. Cosas del Señor. Es tan sabio y Él tiene un camino a la cual nos quiere enseñar y nos enseña todos los días y quiere que aprendamos y seamos obedientes a su voz, a esa enseñanza, para hacer lo que a Él le agrada, porque fuimos escogidos para servirle. Fuimos rescatados de las tinieblas de muerte, lejos de Dios, nos rescató por amor y con mucha misericordia. Por eso estamos aquí, por eso le seguimos, por eso le adoramos y le alabamos, y nos hace tanto bien cuando estamos juntos y alabamos y adoramos a nuestro Dios, porque sentimos que el Señor está en medio
Y no estamos haciendo algo al aire que se pierde. No, no, Dios recibe lo que le estamos entregando. Aleluya, es un causa gozo. Y el Señor también se agrada cuando sus hijos lo obedecen. Y aquí había un oído atento como el de Josué para indicar al pueblo cómo tenían que hacer. Pasamos el paso del Jordán, quedé en el versículo 5, dice, santificaos, santificaos, dice, porque mañana el Señor va a hacer maravillas. Ya vamos a seguir con esto. El capítulo 4, verso 1 dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadla en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y le dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Y tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el cual donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Aleluya, es toda una enseñanza. El paso del Jordán del pueblo de Israel tenía que hacerse tal cual Dios indicaba, y así lo hicieron. Terminó de pasar el último hombre, y había que, como recuerdo, el Señor ordenó que pusieran, me imagino que eran unas piedras que el hombre pueda levantar solo, 50, 60, 70 kilos, no sé, el más forzudo no sé cuánto levantará. Una bolsa de cemento, lo máximo que puedo levantar, una bolsa de cemento. Sí, dice, no sé, así que 12 piedras hicieron un monumento histórico, y ahí quedó, para que todos recordaran por qué estaba esa piedra. Dios había hecho maravilla en su pueblo. Entonces decía, el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo. Ya parecía que todo estaba solucionado, porque bueno, ahora había que caminar por el desierto para tomar posesión de la tierra. Y muchos se querían volver atrás porque empezaban los problemas, las necesidades, el sol, el desierto, el hambre, no había agua. Y sin embargo el Señor les proveía de todo. El agua de la roca, las codornices, el maná del desierto, el pan del cielo, todo eso proveía nuestro Dios a su pueblo que iban caminando. Y entre ellos seguramente, seguro, había murmuradores que no estaban de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo. Porque para muchos era mejor quedarse en Egipto, que no les faltaba la comida, eran esclavos, pero no les faltaba la comida, estaban bien. Estaban mejor que caminando ahí al desierto a un lugar que ellos no conocían. Era obediencia a medias.
no estaba puesta la confianza en Dios totalmente como estos líderes, que sí confiaban en el Señor y obedecían y trataban de enseñarle al pueblo lo que tenían que hacer, lo que Dios les mandaba. Y siempre decimos que en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay bendición. Aunque me cueste, aunque no entienda, tengo que obedecer si viene de Dios. Y Dios habla de diferentes maneras. Por la naturaleza, a través de su palabra, a través de hermanos. De diferente manera habla el Señor. El Espíritu Santo aclara nuestro corazón. Cuando tenemos duda, busquemos para que sea aclarado en nuestro corazón que la palabra es de Dios y podamos creer. Y si el Señor está hablando, va a hacer su voluntad. Si no encuentra oposición en mi corazón, en mi vida. Y aquí vemos oposición, dudas, incredulidad en ese pueblo escogido. Vemos el capítulo 7, que ahí ya se empieza, decía, pasaron el Mar Rojo, bueno, ahora pasaban el río Jordán, ya estaban ahí en la tierra prometida, pero venía una nueva demanda del Señor para su pueblo. Siempre tenemos que renovar nuestros días en su presencia. Cada día tiene que ser nuevo día. Que no sea un día monótono, no, un nuevo día. Señor, ¿qué depara para mi vida este día? Él prometió estar con nosotros hasta el último día. Así que su presencia está. No dudemos. Aquí empieza el problema del pecado de Acán, el capítulo 7. Rapidito los leo. Josué capítulo 7. Les leo el capítulo 7, verso 1, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán esa ciudad, tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, las cuales huyeron. Fueron a tomar la ciudad y salieron huyendo. Fueron perseguidos por sus enemigos y vencidos. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por el cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán, el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de las tierras oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate
¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Maldito, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo. Y vuelvo a decir, santifica al pueblo. Santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatemas hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Y hasta que Josué pudo reunir al pueblo y encontrar al culpable, y el culpable de esta desobediencia fue Acán. Y dice en el verso 19, entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí, está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ahí estaba el kit de la cuestión. ¿Qué cosa? Pareciera los que algunos conocen las guerras, los tiempos de guerra que se han vivido, otros conocemos las guerras por películas, pero las guerras son crueles. No solamente matan a la gente, sino quedan muy heridas los sobrevivientes, con muchos problemas psicológicos, porque las guerras son terribles. Pero aquí la guerra era del pueblo de Dios que tenía que tomar posesión y derrotar a los enemigos que estaban ocupando la tierra prometida por Dios. Y Dios guiando a ese pueblo y dándole todas las herramientas como para que sean vencedor. El Señor está con nosotros y a esta altura del año ya hacemos los balances. ¿Cómo nos fue en este año? Y algunos dirán: me fue estupendo. Alcancé tal cosa, alcancé tal meta. Todavía ahí estoy a medio camino, pero estamos caminando. Otro que tuvo pérdidas familiares o otras clases de pérdida dirá: fue terrible este año. Pero podemos decir confiadamente: el Señor es nuestro ayudador, Él conoce nuestra necesidad y sabe por el momento que estamos viviendo, de euforia o de dolor. Y Él es nuestro consuelo. Esto nos lleva a poder buscar del Señor y buscar y encontrarnos con Él y entender qué es la que dice, cuando dice: el consuelo del Señor viene sobre nuestra vida. Todos lo imaginamos cuando dice: el gozo del Señor viene a nuestra vida. El Señor está con nosotros, tengo que estar gozoso. Por más que estemos pasando momentos difíciles, situaciones difíciles, el Señor ha puesto gozo en mi corazón y ese gozo me fortalece y puedo seguir caminando. Lamentablemente hay mucha gente que no cree en esto, y aún creyentes como el pueblo de Israel, entonces se desaniman, nos desanimamos, nos cuesta dar un paso de fe, porque creemos que la necesidad de que hemos pasado o el agobio o la aflicción no es comparable, porque siempre pensamos en nosotros, en el humanismo. No, yo tengo más problemas que aquel.
Pero cuando empezamos a ver con los ojos del Señor, vemos que mi problema es tan pequeñito al lado de mi hermano o de mi amigo o de mi familiar. Y que todos necesitamos encontrarnos con el Señor para ser ayudados, para ser consolados ante pérdidas y para ser llenos de gozo en momentos de felicidad. ¿Cuántas veces nos gozamos? Porque todas las cosas nos salen bien. Decíamos, no predicamos la prosperidad, pero la iglesia del Señor es próspera. Hoy estaba pensando, se busca jóvenes hermanos para trabajar y no hay. Todos tienen trabajo, gracias a Dios. En tiempo de crisis económica. Una cosa terrible. Se pudo agrandar el salón de casa bíblica, gracias a Dios, en tiempo de pandemia. Son cosas que hace el Señor. Muchos pudieron comprarse vehículo, alguna casa, gracias a Dios. Y la iglesia sigue caminando. Las añadiduras se encarga el Señor. Nosotros tenemos que encargarnos de darle la gloria a Él. Las demás cosas serán añadidas, aleluya, no hacemos énfasis. Mire, hermano, es el último domingo del año. El jueves vamos a tener el último culto de la semana. Pero, ¿cuánto gozo hay en nuestro corazón? Decimos, nosotros no predicamos la prosperidad, no hacemos tanto énfasis en la sanidad. Sin embargo, luego hay denominaciones, grandes congregaciones que hacen énfasis en la sanidad y Dios responde. Nosotros hacemos otras cosas. Adoramos al Señor, nos entregamos de corazón cada día y Él hace su voluntad en nuestras vidas. Tratamos de predicar el Evangelio. Tratamos todos los días de mostrar a Jesús que está en nuestra vida, en nuestro corazón. Y Dios nos bendice. Hace más de 20 años nací de nuevo, gracias a Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a creer en los milagros? Si el Señor me dio vida cuando estaba muerto. Y tantos hermanos que pueden dar testimonio que los ha sanado de un cáncer, los ha hecho tantas cosas. Pero gracias, Señor. Dios es Dios. Y otros hermanos han perdido a sus familiares, doloroso, nos duele. Pero aceptemos la voluntad de Dios, Él sabe cómo hace las cosas. Lo importante es seguir sirviendo al Señor. No importa el momento, las situaciones que vivimos. Una relación con ese pecado de Acán, veía otro ayudante, un siervo en 2 Reyes, capítulo 5, verso 20. Aleluya. Sí, verso 2 Reyes 5, 20 al 27. Dice así. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. Recordemos que Naamán era un general sirio que tenía lepra, una enfermedad de muerte. Y fue al profeta Eliseo para que lo sane, para que orara, para que sea sanado. Dice, y después que Naamán fue sanado, fíjese lo que hizo Giezi, porque Eliseo no quiso tomar nada de esta persona que, agradecido por el milagro que Dios había hecho en su vida, quería darle materiales, bienes materiales. Y Eliseo le dijo que no quería nada. Pero fíjese, Giezi dice, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído, vive Jehová,
que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dice, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces, Eliseo le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán, este hombre que había sido sanado, curado, se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Ahora, no sé si minimizó la situación Giezi. Habrá pensado, total, Eliseo no se va a enterar lo que yo voy a hacer. Pero fíjese lo que fue a pedirle a este hombre. Entonces relacionaba el pecado de Acán, paraba al pueblo de Israel que tenía que tomar posesión de la tierra prometida. El pecado de un hombre por algo material afectó al pueblo, y el pueblo fue vencido por sus enemigos. Aquí vemos a Eliseo, el profeta, Naamán se presentó para que lo sanara, y Eliseo ni salió de la casa. Solamente le dijo a Giezi, decirle que se vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán y será sano. Y Naamán se enojó porque decía, ¿cómo? Yo creía que este hombre iba a salir, iba a orar por mí, iba a implorar a Jehová Dios para que sea sanado. Hasta que lo convencieron los ayudantes, los siervos de este general, y fueron y se zambulló, así fue, y fue sanado 7 veces en el río Jordán. La obediencia. Y acá al leer esto, cuando Giezi vuelve y se pone delante de su Señor, el profeta, ¿cómo revela el Señor su espíritu? ¿Cómo revela? Creemos que estamos solos en la calle, pensamos o hacemos creyendo que nadie nos ve. Pero nos olvidamos que la palabra dice que los ojos del Señor están puestos sobre cada uno de sus hijos. Y acá Eliseo le tiene que decir, ¿no estaba mi corazón cuando vos estabas haciendo tal cosa? No te desarma, hermano. No te desarma. Por la gracia de Dios, muchos han alcanzado este año algunas metas. Se pusieron a cuenta con el Señor en estos 2 años de pandemia. Se pusieron a cuenta con las deudas impositivas municipales o del gobierno de la provincia. Pero todo tiene que ver
de disponer el corazón. Porque estamos al descubierto, al desnudo delante de la presencia de Dios y Él conoce todo. Sigamos confiando en el Señor. Porque estas historias del pueblo de Israel, siempre vemos, sobresalen muchas veces el castigo, la desobediencia, la muerte, lo que pierden. Y muchas veces no le damos importancia a la bendición que es de obedecer a la palabra de Dios, a los mandatos del Señor. El Señor le decía a Josué, no te apartes de la ley de tu Dios, ni a diestra ni a siniestra, para que te vaya bien, para que progreses, para que prosperes. Si no entendemos las cosas que estamos viviendo, Señor, revélate a mi corazón. Necesito saber por qué me pasa esto, por qué no alcanzo tal cosa. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que andan conforme al Espíritu. Completamos el verso. Así que decíamos las demandas que hay. Proverbios 28, 13 y 14. Las demandas del Señor nos exige santidad. Santificado le dice a Josué, que se santifique el pueblo que mañana iban a pasar el Jordán, le iba a dar victoria al Señor. Todos los días que nos santifiquemos. En Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿No le pasó a Giesi esto? Endureció su corazón. Parecía que era una cosita nada más que iba a hacer y fue una cadena porque mintió. Le mintió a Naamán, creyó mentirle a Eliseo, creyó mentirle a Dios, pero el que encubre su pecado no prosperará. Que el Señor nos traiga luz a nuestras vidas y podamos alcanzar a vivir no en esclavitud como vivíamos antes, no. Ya el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir, de pensar. Hay demandas del Señor para que vivamos en santidad. Fíjense. Primera de Pedro 1, 13, 16. Primera de Pedro 1, del 13 al 16, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. No hay otro camino, hermanos. Santifiquémonos cada día. Busquemos estar en la presencia del Señor. Que Él guíe mis pasos, guíe mi hablar, cómo me expreso delante. El mundo está mirando a los hijos de Dios a ver cómo se portan. ¿Es verdad lo que viven? ¿O es todo ficticio? ¿Son creyentes solamente en la iglesia o cuando salen de la iglesia? Primera de Pedro 5, 10 y 11.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No pensemos en el castigo de la desobediencia. Pensemos en lo que obtenemos en la obediencia, la bendición de Dios. Viviendo en luz. Que la palabra del Señor dice, ese prosperará. El que no encubre sus pecados, sus debilidades, sino que se arrepiente y busca al Señor, y el Señor perdona. No nos condena. Tenemos un Dios bueno. Para ir terminando, me gusta el libro de Hebreos, porque el escritor de Hebreos dice, nos invita, no dice, haga tal cosa. No, dice, acerquémonos. Dice el capítulo 10, verso 22, Hebreos. Acerquémonos, todos, acerquémonos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El 6:1. Esta invitación me gusta, Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde vamos? Adelante está el Señor. Él guía nuestros pasos. Así como guiaba al pueblo de Israel ahí pasando el Jordán, Él guía nuestros pasos. Los enemigos están alrededor, pero el Señor guía nuestros pasos y tenemos la victoria asegurada, porque el Señor ya venció. El Señor ya venció, aleluya. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y creamos en las promesas del Señor. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Un versículo más. De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pero si el Señor lo pide que sigamos haciéndolo, vamos a hacer. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Pero vivamos en nueva vida, cada día un nuevo día, para glorificar a Dios.